Sexta rosa, el Salterio de María. Desde que el Santo Domingo estableció la devoción hasta el año 1460, en el que Beato Alano restauró por orden del cielo, se la denominó el Salterio de Jesús de la Santísima Virgen, porque contiene tantas Ave María como salmos tiene el Salterio de David, y porque los sencillos e ignorantes no pueden rezar el Salterio davídico, sacan de la recitación del Santo Rosario tanto mayor fruto que el que se consigue con la recitación de los salmos de David. Primero, porque el Salterio angélico tiene un fruto más noble al saber el Verbo encarnado, a quien el Salterio de David solamente predice. Segundo, porque así como la realidad supera la imagen del cuerpo a la sombra, del mismo modo el Salterio de la Santísima Virgen sobrepasa al de David, que solo fue sombra y figura de aquel. 3. Porque la Santísima Trinidad compuso directamente el Salterio de la Santísima Virgen, es decir, el Rosario, compuesto de Padre Nuestros y Aves María. El sabio de Cartagena se refiere al respecto en su libro sobre la corona de las rosas, dedicado al emperador Maximiliano, dice: no puede afirmarse que la salutación mariana sea una invención reciente. Se extendió con la Iglesia misma. Efectivamente, desde los orígenes de la Iglesia, los fieles más instruidos celebran las alabanzas divinas con la triple cincuentena. Los salmos davídicos, entre los más humildes, que se encontraban diversas dificultades en el rezo del oficio divino, surgió una santa emulación. Pensaron, y con razón, que en el celestial elogio, el rosario, se incluyen todos los secretos divinos de los salmos, sobre todo porque los salmos cantaban al que debía venir, mientras esta fórmula se dirige al que ha venido ya. Por eso comenzaron a llamar Salterio Mariano a las 3 series de 50 oraciones, anteponiendo a cada decena la oración dominical, como había visto hacer a quienes recitaban los salmos. El Salterio o Rosario de la Santísima Virgen se compone de 3 rosarios de 5 decenas cada uno, con el fin, primero, de honrar a las 3 personas de la Santísima Trinidad; segundo, de honrar la vida y muerte y gloria de Jesucristo; tercero, de imitar a la Iglesia triunfante, ayudar a la peregrinante y aliviar la paciente; 4, de imitar las 3 partes del Salterio, la primera de las cuales mira a la vía purgativa y la segunda a la vía iluminativa, la tercera a la vía unitiva; 5, a colmarnos de gracia durante la vida de paz en la honra de la muerte y la gloria de la eternidad. Séptima rosa, el Rosario Corona de Rosas. Desde cuando el beato Alano de Rupe restauró esta devoción, la voz del pueblo, que es la voz de Dios, llamó rosario, es decir, corona de rosa, lo cual significa que cuantas veces se recita el Santo Rosario como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de María una corona de 150 y 3 rosas blancas y 16 rosas encarnadas del paraíso, que no perderán jamás su belleza ni esplendor. La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre del rosario, revelando a varias personas que le ofrecían tantas rosas agradables, cuántas Ave Marías recitaban y cuántas coronas de rosas como rosario. El hermano Alfonso Rodríguez de la Compañía de Jesús rezaba el rosario con tanto fervor que veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada con Padre Nuestros y una rosa blanca con cada María igual. Ambas en belleza y fragancia, solo diferentes en color. Cuentan las crónicas de San Francisco, un joven religioso tenía la laudable costumbre de rezar todos los días antes de la comida la corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana para la comida, rogó al superior que le permitiera rezar la corona antes de sentarse a la mesa. Obtenido permiso, se retiró a la celda, pero como tardase mucho en volver, el superior envió a un religioso a llamarlo. Esto lo encontró en su celda, iluminado por celestiales resplendores. La Santísima Virgen y 2 ángeles que estaban al lado de él, a cada Ave María salía de la boca del religioso una bellísima rosa. Los ángeles recogían las rosas una tras otra y la colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen, que se mostraba evidentemente complacida con ello. Otros 2 religiosos, enviados para saber la causa de la demora de los compañeros, vieron del mismo prodigio de la Santísima Virgen, no desapareció hasta que terminó el rezo de la corona. El rosario, pues, una gran corona, y el de 5 decenas, una diadema o guirnalda de rosas celestiales, se la coloca en la cabeza de Jesús y María. La rosa es la reina de las flores. El rosario, a su vez,
es la rosa y la primera de las devociones. Octava rosa, maravillas del rosario. No es posible expresar cuánto prefiere la Santísima Virgen el rosario, además de las devociones, cuán benigna se muestra para recompensar a quienes trabajan en predicarlo, establecerlo y cultivarlo, y cuán terrible, por el contrario, contra quienes se oponen a él. Santo Domingo no puso en nada tanto empeño durante la vida como en alabar a la Santísima Virgen, predicar su grandeza y animar a todo el mundo a honrarla con el rosario. La poderosa Reina del Cielo a la vez no cesó de derramar sobre el santo bendiciones a manos llenas. Ella coronó sus trabajos con 1000 prodigios y milagros, y él alcanzó de Dios cuanto pidió por intercesión de la Santísima Virgen. Para colmo de favores, le concedió a ella la victoria sobre los albigenses y lo hizo padre y patriarca de una gran orden. ¿Y qué decir del beato Alano de Rupe, restaurador de la devoción? La Santísima Virgen lo honró varias veces con su visita para ilustrarlo acerca de los medios de alcanzar la salvación y convertirse en buen sacerdote, perfecto religioso imitador de Jesucristo. Durante las tentaciones y horribles persecuciones del demonio, lo llevaban a una extrema tristeza y casi la desesperación. Ella lo consolaba disipando con dulce presencia tantas nubes y tinieblas, le enseñó el modo de rezar el rosario, lo instruyó acerca de sus frutos, de la excelencia, lo favoreció con la gloriosa casualidad del esposo suyo, y como arras de su casto amor le colocó el anillo del dedo y al cuello un collar hecho con los cabellos, dándole también un rosario. El abad Trimenio, el doctor Cartagena, el sabio Martín Navarro y otros hablan de él elogiosamente. Después de atraer a la cofradía del Rosario a más de 1000 personas, murió en Soule, Flandes, el 8 de septiembre de 1475. Envidioso el demonio de los grandes frutos que el beato Tomás de San Juan, célebre predicador del Santo Rosario, lograba con esta práctica, lo redujo con duros tratos a una larga y penosa enfermedad en la que fue desahuciado por los médicos. Una noche, creyéndose ya a punto de morir, se le apareció el demonio bajo espantosa figura, pero él levantó devotamente los ojos y el corazón hacia la imagen de la Santísima Virgen que se hallaba cerca de su lecho y gritó con toda su fuerza: «Ayúdame, socórreme, Madre Santísima». Tan pronto pronunció estas palabras, la Virgen de la Santísima Virgen le tendió la mano y agarrándolo por el brazo le dijo: «No tengas miedo, Tomás, hijo mío, aquí estoy para ayudarte. Levántate y sigue predicando la devoción de mi rosario como habías empezado a hacerlo. Yo te defenderé contra todos los enemigos». A estas palabras de la Santísima Virgen huyó el demonio. El enfermo se levantó perfectamente curado y dio gracias a la bondadosa Madre con abundantes lágrimas y continuó predicando el rosario con éxito maravilloso. La Santísima Virgen no favorece solamente a quienes predican el rosario, sino que recompensa a quienes gloriosamente, con su ejemplo, atraen a los demás a esta devoción. Alfonso, el rey de León y de Galicia, deseando que todos sus criados honraran a la Santísima Virgen con el rosario, resolvió, para animarlos con su ejemplo, llevar ostensiblemente un gran rosario, aunque sin rezarlo. Esto bastó para obligar a toda su corte a rezarlo devotamente. El rey cayó enfermo de gravedad, ya que creían muerto. Cuando fue arrebatado en el espíritu ante el tribunal de Jesucristo, vio a los demonios que lo acusaban de todos los crímenes que había cometido. Cuando el divino juez lo iba a condenar a las penas eternas, intervino en favor suyo la Santísima Virgen. Trajeron entonces una balanza y un platillo de la misma y colocaron todos los pecados del rey. La Santísima Virgen colocó en el otro el gran rosario que Alfonso había llevado para honrarla y los que, gracias a su ejemplo, habían recitado otras. Esto pensó más que los pecados del rey. La Virgen le dijo luego, mirándolo benignamente: «Para recompensarte por el pequeño servicio que me hiciste al llevar mi rosario, te he alcanzado de mi hijo la prolongación de tu vida por algunos años. Empléalo bien y haz penitencia». Volviéndose en sí, el rey exclamó: «Oh bendito rosario de la Santísima Virgen que me liberó de la condenación eterna». Y después de recobrar la salud, fue siempre devoto del rosario y lo recitó todos los días. Que los devotos de la Santísima Virgen traten de ganar el mayor número de fieles para la cofradía del Santo Rosario, a ejemplo de estos santos y de este rey. Así conseguirán en la tierra la protección de María y luego la vida eterna. Los que me dan de comer alcanzarán la vida eterna.
Novena rosa, los enemigos del rosario. Veamos ahora cuán injusto es impedir el progreso de la cofradía del Santo Rosario y cuáles son los castigos que Dios inflige a los infelices que han despreciado e intentado destruirla. Aunque la devoción del Santo Rosario ha sido autorizado por el cielo y muchos milagros y ha recibido la aprobación de la Iglesia mediante bulas pontificias, no faltan hoy libertinos, impios y gentiles y orgullosos que se atreven a difamar la cofradía del Santo Rosario o alejar de ella a los fieles. Es fácil de reconocer que sus lenguas están infectadas con el veneno del infierno y que se mueven a impulso del maligno. Nadie, en efecto, podría desamparar la devoción del Santo Rosario sin condenar al mismo tiempo lo más piadoso que existe en la religión cristiana, a saber, la oración dominical, la salutación angélica, los misterios de la vida y muerte y gloria de Jesucristo, de su Santísima Madre. Estos orgullosos no pueden soportar que se rece el rosario y caen con frecuencia inconscientemente en el criterio reprobable de los herejes, que detestan el rosario y la corona. Aborrecer las cofradías es alejarse de Dios y la auténtica piedad, dado que Jesucristo asegura que haya en quienes se reúnen en su nombre. No es de ser buen católico despreciar y tan grandes indulgencias como la Iglesia concede a las cofradías. Finalmente, disuadir a los fieles de que pertenezcan a la cofradía del Santo Rosario es obrar como enemigo de la salvación de las almas, ya que por medio de ella abandonan éstas el pecado para abrazar la piedad. San Buenaventura afirma con razón en su Salterio que quien desprecia a la Santísima Virgen morirá en pecado y se condenará. ¿Qué castigos nos deben esperar quienes alejan a los demás de la devoción hacia ella? Décima rosa, milagros del Rosario. Mientras Santo Domingo predicaba esta devoción, en Carcasona, un hereje se dedicaba a ridiculizar los milagros y los 15 misterios del Santo Rosario. Impedía así la conversión de los herejes. Dios permitió el castigo de este impío, que 15.000 demonios se apoderaron de su cuerpo. Sus padres lo condujeron entonces al santo para que lo librara de los espíritus malignos. Púsose el Santo Domingo en oración y exhortó a la multitud a rezar con él en voz alta el rosario, y de aquí que cada Ave María a la Santísima Virgen hacía salir 100 demonios del cuerpo del hereje en forma de carbones encendidos. Una vez liberado, el hereje abjuró de su error y se convirtió y hizo inscribir en la cofradía del Rosario con muchos otros correligionarios cuyos suyos son conmovidos ante este castigo y la fuerza del rosario. El doctor de Cartagena, de la Orden de San Francisco y otros autores refieren en el año 1482, cuando el venerable padre Diego Sprenger y sus religiosos trabajaban con gran celo por el restablecimiento de la devoción de la cofradía del Santo Rosario en la ciudad de Colonia, dos célebres predicadores, envidiosos de los frutos maravillosos que los primeros obtenían mediante esta práctica, intentaban desacreditarla en sus propios sermones. Gracias al talento y la fama que gozaban, apartaban a muchos de inscribirse en la cofradía para conseguir mejor sus perniciosos intentos. Uno de ellos preparó expresamente un sermón para el domingo siguiente. Llega la hora de la predicación, pero el predicador no aparece. Se lo espera, se lo busca y finalmente lo encuentran muerto. Sí que hubiera podido ser auxiliado por nadie. Persuadido por otro predicador de que se trataba de un accidente natural, resuelve reemplazar a su compañero en la triste empresa de abolir la cofradía del Rosario. Llega el día y la hora del sermón, pero Dios lo castigó con una parálisis que le quitó el movimiento y la palabra. Reconociendo su falta y la de su compañero, recurrió de corazón a la Virgen, prometiéndole predicar por todas partes el rosario con tanto empeño como aquel que lo había combatido. Le suplicó que para ello le devolviera la salud y la palabra. La Santísima Virgen accedió a su petición. Sintiéndose repentinamente curado, se levantó y, como Saulo, cambiando el perseguidor en defensor del Santo Rosario, preparó públicamente su culpa y predicó con gran celo y elocuencia las excelencias del Rosario. No dudo que las gentes críticas y orgullosas de hoy, al leer estas historias, pongan en duda su autenticidad, como han hecho siempre. Yo solo leí transcripto de muy buenos autores contemporáneos y en parte de un libro del padre Antonio Tomás de la Orden de Predicadores intitulado El Rosal Místico. Todo el mundo sabe, por otra parte, que hay 3 clases de fe para diferenciar las historias. A los acontecimientos narrados en la Sagrada Escritura debemos la fe divina. A los relatos profanos
que no repugnan a la razón y han sido escritos por serios autores, fe humana, y a las historias piadosas referidas a los buenos autores y no contrarias a la razón o a la fe o a las buenas costumbres, aunque a veces sean extraordinarias, una fe piadosa. Confieso que no debemos ser demasiados crédulos ni demasiado críticos, sino optar siempre por el justo medio para descubrir dónde se halla la verdad y la virtud. Pero estoy convencido igualmente que así como la caridad cree fácilmente cuanto no es contrario a la fe ni a las buenas costumbres, la caridad todo lo cree. Del mismo modo, el orgullo lleva a negar casi todas las historias bien fundadas o pretexto de que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Esta trampa tendida por Satanás en la que cayeron los herejes que negaban la tradición, trampa en la que caen sin darse cuenta los críticos de hoy, que no creen lo que no comprenden o no les agrada, sin más motivo que su orgullo y su autosuficiencia.